Bueno, Jorge es muchas gracias. abogado de la Universidad Nacional del Rosario, doctorando en Derecho, profesor de Derecho Político, Historia Constitucional Argentina, Latinoamericana, de Derechos Humanos, Derecho Político en la Universidad Abierta Interamericana. Y además es autor de un libro muy importante, Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje, una investigación sobre la principal creación jurídica de la década infame. Jorge, vamos a ver qué nos pasó a nosotros. Sabemos que con la independencia se rompe la unidad económica de todo el continente americano. Se pierden todos los mercados de Asia. Esos mercados se los queda Inglaterra. El engaño para la gente es decir, no, ahora vos sos independiente, pero Argentina no tenía una existencia previa, Uruguay de hecho después nos desmembramos, se pierde Guinea Ecuatorial, se pierde Uruguay, se pierde Paraguay, se pierde el Alto Perú, se pierde el sur de Chile, los chilenos dicen que ellos perdieron el sur de la Patagonia, nos perdimos mutuamente, en realidad fue eso, hubo guerras absurdas entre nosotros que no eran absolutamente irrelevantes en el concierto mundial y que fueron los intereses de empresas extranjeras que metieron la mano para producir las dos guerras contra el Paraguay, la del Chaco y la guerra de la Triple Infamia, la guerra del fútbol en Centroamérica, las 9 guerras que tuvo Perú, las guerras que tuvo Chile, en fin, realmente nos hicimos daño estúpidamente. Ahora, hay un momento que es la figura de Juan Manuel de Rosas, que él empieza a poner orden en la Confederación Argentina. Contanos qué pasa a partir de la Confederación Argentina y qué ocurre para que se desestabilice esa confederación. Que como decía un estadista argentino, ¿no? El general Perón, que algunos estarán a favor y en contra, ¿no? Como Rosa, que algunos estarán a favor y en contra, decía, es sabido que el imperio británico se construyó sobre los despojos del imperio español, ¿no? Entonces comienza un proceso de fragmentación, de secesión, que todavía, debemos decir, no ha terminado, todavía no ha terminado, pero va a haber un alfa y omega en América, un alfa y omega en América del Sur, ese hombre que fue el más amado y el más odiado de la América del Sur en el siglo XIX, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Rosas va a ser, esto es un hecho, aquel que detiene en un tiempo histórico bastante prolongado ese gran Big Bang del Imperio Español, ¿no? Bueno, claro, divide y reinarás, ¿no es cierto? Entonces Rosa va a detener, es decir, lo primero que se propone es detener el proceso de fragmentación en su medio, que es, dentro de la América Española, la Confederación Argentina. La idea es invitar a las provincias del virreinato a ese plan, podríamos decir, estratégico en cuanto a lo político, digamos, a la confederación política, lo va a llamar, le va a poner el sistema americano. Rosas tenía el sistema americano, tenía una publicación que se llamaba el Archivo Americano, y a él le llamaban el Gran Americano. Entonces Rosas se va a pasar la mayor parte de su periodo deteniendo, triunfando de diversas maneras ante conflictos limítrofes, conflictos civiles y demás. Y de a poquito va unificando, reunificando el pedazo más grande del Virreinato del Río de la Plata, que es la Confederación Argentina, ¿no? Bueno, cuando esta tarea está más o menos, digamos, culminada, imagínense esto, ¿no? La pérdida de vidas, la pérdida de familias, los problemas económicos que causa la guerra, ¿no? La guerra es un acto de locura colectivo, ¿no? Sí. Y carísimo. Y carísimo, algo que te deja muerto económicamente. Una vez que esta tarea más o menos está estabilizada, bueno, aparece la verdadera mano negra detrás de la historia argentina, que es Gran Bretaña. Gran Bretaña, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, vamos a invadir directamente el río Paraná, hacia lo Guaso, como habían hecho en otras oportunidades y como lo van a hacer con posterioridad en distintos lugares del mundo, en África, en China. Esa invasión del río Paraná, Gran Bretaña lo va a hacer de la mano con Francia, una flota que era de barcos mercantes y de barcos de guerra a invadir el río interior argentino, que se llamó Guerra del Paraná, que va a tener algunos episodios, la batalla del Tonerero, la batalla de la Vuelta Obligado, la batalla
de Punta Quebracho, donde la Argentina triunfa, va a durar más o menos del 45 al 50. Bueno, la cuestión es que ahora encuentran por primera vez una derrota. Inglaterra va a ser derrotada, es una de las derrotas militares que ha tenido en el siglo XIX, que es el siglo donde Gran Bretaña tuvo su apogeo, gracias a la Confederación Argentina, en ese momento conducida estratégicamente por esa magistratura que es el encargo de las relaciones exteriores. Rosas no era presidente, Rosas no era director, Rosas no era monarca, Rosas era el encargado, ese era el cargo, el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Los alemanes tienen una cosa así que se llama canciller. Sí. El canciller es el jefe de gobierno ya. Es la primera magistratura, ¿por qué? Porque la política internacional es la verdadera política. Y es el todo político de hoy y de ayer. Bueno, eso termina en el año 1949 con el Tratado de Arana, ¿no? Otro de los grandes cerebros. Como consecuencia política de esto es el Tratado de Arana-Macó. Reivindica la bandera nacional y pacta abandonar el tránsito militar de las vías interiores, respetando la soberanía argentina. Pretendían hacer una colonia, como hicieron en Indochina, como hicieron en Argelia. Ellos venían de capturar el litoral, lo que sería el delta del río Amarillo, el Yangtze, que desde las ciudades más importantes en ese momento de China, que eran Shanghái y Hong Kong, donde salía el comercio exterior, ellos manejaban el litoral fluvial de China, el río Amarillo, como derivación de la guerra del opio. Y bueno, venían de ser triunfantes en una escuadra absolutamente poderosa. No olvidemos que las tres potencias imperiales más importantes del siglo XIX son Francia, Inglaterra y Alemania, ¿no? ¿Tuvo repercusión en el mundo este triunfo argentino? No, se ocultó, precisamente porque a las grandes metrópolis no les interesaba dar a conocer a lo que interesaba en aquel momento, que era la Europa Central, que había una nación en armas, un pueblo en armas, como es lo que somos. ¿Qué somos los argentinos? Somos habitantes de un pueblo que queremos con gran fervor patriótico, que queremos defender lo nuestro. Hemos sido muy buenos en pelear contra el enemigo externo. Los regimientos que vinieron acá derramaron su sangre, son regimientos históricos que derramaron su sangre en todas las luchas por la independencia y por la libertad americana. ¿Por qué se ha ocultado? ¿Por qué no se conoce esta historia, como tantas otras de victorias de Argentina? Y porque era altamente inconveniente a los poderes internacionales. Y ahí está el germen de la codicia permanente de las grandes potencias por esta zona muy rica en recursos naturales. Las premisas siguen siendo las mismas. Los inconvenientes y las codicias siguen siendo las mismas. Ellos abandonaron la idea de mandarnos tropas porque los gerentes son más baratos y más crueles. Y tenemos muchos cipayos. Esa situación le permite un respiro a la Confederación Argentina, un respiro muy claro, de apogeo. Y ahí, claro, ahí aparece el Imperio del Brasil, ¿no? Aparecen los Braganza, Pedro II Braganza, que dice, bueno, esto es un peligro para el Río de Janeiro, ¿no? Es un peligro para Río de Janeiro, ¿no? Entonces comienzan a ver, digamos, aprestos militares de ambos lados, ¿no? ¿Qué es lo que quería la Confederación Argentina como buena sucesora del Imperio Español? Quería recuperar la frontera del Imperio Español. Esa frontera del Imperio Español, digamos, se remontaban al Tratado de San Ildefonso de 1777. Eso que incluía, digamos, las misiones orientales, ¿no? Hoy la Argentina, la provincia de Misiones son las misiones occidentales. O sea que lo que hoy tiene Argentina de misiones es 1/3 de las misiones totales, ¿sí? Más o menos en territorio. Bueno, eso implicaba también la posibilidad de la reincorporación de la provincia oriental o de la banda oriental. Ahora se llama Uruguay, ¿no? Que los revisionistas rápidamente, ¿no? Como siempre tuvieron esa rapidez, digamos, podríamos decir humorística, que viene del federalismo, que viene de los gauchos, ¿no? Que viene también del peronismo, le llamaron Ponsonbilandia, ¿no? Que era Ponsonby, ¿no? El diplomático británico que va a crear la República Oriental del Uruguay.
Entonces Recordemos, perdón, que hace poco hicimos un programa que se llama Ponson Vilán con unos amigos del Uruguay que han hecho una película con ese título y en la que participa un tío mío, Guillermo Vázquez Franco, que era historiador del Uruguay, y donde dice, bueno, que realmente la banda oriental fue creada como país independiente por el emperador de Brasil y Lord Ponsonby, ¿no? Que nunca pisó Montevideo a todo esto. Así es, lo dice todo el revisionismo uruguayo, pero también mucha gente del pueblo. Yo me acuerdo cuando fui a Colonia de Sacramento, la guía, la señora, ¿no? Una guía que tuvimos, decía que Uruguay era un estado tapón, lo dijo así nomás en la guía por Colonia de Sacramento. A mí me sorprendió la claridad que tuvieron, ¿no? Y no es una falta de respeto, ¿no? Porque Uruguay para nosotros son nuestros hermanos, ¿no? Formamos parte de la misma patria grande. A la Argentina le va a costar dar vuelta a esto, si alguna vez que lo logró dar vuelta, ¿no? Tuvo buenos momentos con posterioridad, pero pasaron muchas décadas, ¿no? Pero porque además esto, la batalla de Caseros, que va a ser la que pone fin a la Segunda Guerra contra el Brasil, es una batalla que no es que nada más una victoria política, incluye una victoria cultural, económica, de un sistema económico, de una cosmovisión colonialista de la Argentina, de una Argentina meramente granero del mundo, de patria chica también. Bueno, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Esto de que es un instante decisivo de nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, claro, la antigua historia escolar, propulsada por los colegios normales, fundada por Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente argentino con posterioridad a la batalla de Caseros, basándose en Bartolomé Mitre. Ambos combatieron en Caseros, tanto Mitre como Sarmiento. Le llaman a esto batalla de Caseros, ¿no? Batalla de Caseros, donde ellos, que son los ganadores de la batalla de Caseros, hacen historia, ¿no? E interpretan que ahí se habría resuelto una especie de interna del Partido Federal, que en realidad, algunos llegan a decir que en realidad Rosas no era federal, sino que decía que era federal, pero era unitario. Entonces, bueno, habría habido una interna del Partido Federal que tiene dos centros de interés: Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. Esto, digamos, más o menos caló hondo hasta ahora, ¿no? Hasta el presente. Apareció un revisionismo, pero no logró, digamos, hackear esto, hasta que los documentos comenzaron a aparecer, resultaron incontestables y, bueno, la historiografía más moderna plantea otra cosa, ¿no? Va a plantear que en realidad esto fue una guerra internacional, que tuvo como centro de interés a la Confederación Argentina y sus aliados. En realidad tenía un solo aliado, que era el gobierno de Cerrito de lo que es Uruguay, y el otro centro de interés va a ser el Imperio del Brasil, con Pedro II de Braganza como monarca, y sus aliados internacionales, que eran muchos. Entonces, claro, ahora podríamos decir a alguien, digamos, que está bañado, digamos, ganada su mentalidad por la historiografía escolar, digamos, mitrista, por el mitrismo, que el mitrismo también, como después, desde la Segunda Guerra Mundial, se dividió, digamos, el campo del pensamiento, el sistema hegemónico entre izquierda y derecha, para meter también a la izquierda. Los historiadores nacionales le dijeron a esto mitromarxismo. Entonces, dentro del marxismo englobaban también a todo el resto, ¿no? Pero es el mitrismo inicial, y con los autores de izquierda que en estos puntos van a coincidir plenamente con el mitrismo. Entonces, ¿qué dicen los brasileños? Bueno, los brasileños le van a llamar a esto Guerra do Prata. Existe esto en la historiografía brasileña. Los primeros historiadores lo llamaron Guerra contra Oribe y Rosas. Guerra contra Oribe y Rosas. Oribe era el presidente del Uruguay, ¿no? Del Partido Federal Uruguayo, del Partido Nacional Uruguayo. Porque también ellos estaban inmersos, digamos, en esta guerra, y Guerra contra Oribe y Rosas era el nombre que le habían puesto a uno de los tratados que firmaron con la provincia de Entre Ríos, con la provincia de Urquiza. Habían puesto un eufemismo, que era una guerra solamente, no era contra la Argentina, ni contra Uruguay, sino que era una guerra contra Oribe, que era el presidente de Uruguay,
y contra Juan Manuel de Rosas, que era el encargado de las relaciones exteriores. Esto como si hoy nosotros hacemos un acuerdo y decimos que vamos a hacer una guerra contra Donald Trump. Bueno, eso es un eufemismo, la guerra es contra Estados Unidos, ¿está? Entonces, bueno, después le pusieron Guerra du Prata, ¿no? Digamos, ya porque el eufemismo no se sostenía, y también porque du Prata, digamos, es diferente a Cisplatina, que así se llamó la primera guerra en Brasil. La primera guerra, la de la época de Rivadavia y Dorrego contra el Brasil, ellos la llaman Guerra Cisplatina. Entonces le pusieron a esta Guerra du Prata. El ejército argentino es claramente superior, ¿no? Posee aproximadamente 50.000 soldados, veteranos de guerra y generales de fuste como Urquiza, que es invicto, tiene la mejor caballería de Sudamérica, Oribe mismo, Lucio Mansilla, que ha combatido y triunfado contra Francia e Inglaterra, Pacheco, Martiniano Chilaver, es decir, tiene generales, un generalato brillante, pero además con experiencia, que ha peleado en las guerras de la independencia, que ha peleado, algunos han peleado inclusive como Rosas mismo, a los 13 años contra Inglaterra en las invasiones inglesas, los mismos soldados, es decir, hay una Argentina que es una nación en armas, por las guerras civiles, por la anarquía del año 20, por el cruce de los Andes, por la guerra emancipatoria. Es una Argentina que está acostumbrada a pelear. Los soldados, sus padres, sus abuelos vienen peleando desde hace décadas, ¿no? Entonces una Argentina muy poderosa militarmente, fundamentalmente en lo terrestre, ¿no? El Barón de Mauá, ¿no? Y ahí viene lo que por ahí a algunos le interesaba el tema de Inglaterra, que es representante de la dinastía Rothschild en Brasil, de la banca Rothschild. Acá aparecen. Suple el mermado financiamiento francés y británico. ¿Por qué mermado? Porque ya está rigiendo el tratado con Inglaterra, de Rosas Inglaterra, Grana Southern, y ya se ha firmado el tratado con Francia. Quedan un poco a la buena de Dios formalmente, pero informalmente, ¿no? Porque ya de aquella vez, ¿no? De aquellos tiempos, la oligarquía financiera internacional e Inglaterra eran como la misma yunta, no se sabía bien quién era cada uno, ¿no? Contra qué uno combatía, ¿no? Entonces, el Barón de Mauá, representante de la banca Rothschild, suple el mermado financiamiento al Brasil, seguía ocupando las misiones orientales, había reconocido la independencia del Paraguay, algo que Rosas no hacía, porque para los federales Paraguay no era independiente, Paraguay formaba parte de la Confederación, del antiguo virreinato que había que restaurar, por eso también le dicen el restaurador. Y había también apoyado al general Paz, que era un general del Partido Unitario, que durante un bloqueo francés anterior, un bloqueo del año 38, que duró del 38 al 40 y pico, 42, 43, había, digamos, bancado, apoyado a el general Paz en una insurrección, una especie de guerra civil que había habido en la Mesopotamia argentina, en lo que es Corrientes, ¿no? Rosas nombra a Urquiza, fíjense esto, Rosas nombra a Urquiza, gobernador de Entre Ríos, como jefe del ejército de operaciones de la Confederación Argentina, acantonado en la Mesopotamia contra Brasil. Esto no me consta, pero suponemos, ¿no?, que ante este nombramiento, muy probablemente el ahora jefe del ejército de operaciones de la Confederación Argentina, Justo José Urquiza, tuvo que haber jurado el cargo frente a los santos evangelios, ¿no? Es algo que se usaba, es algo que ocurrió seguro. El gobernador de Entre Ríos comprende que esto es un momento crucial, ¿no? Si acá estamos hablando, perdón, quiero que lo mencionemos, porque este es el general Urquiza, el que traiciona a Rosas, que incluso se hizo, donde está enterrado él, es parecido al panteón de Napoleón. Hizo una cosa más reducida, pero muy, muy parecido, tal era su ego, y creo que fue el ego lo que lo llevó a traicionar para luego arrepentirse, ¿no? Porque luego se terminó arrepintiendo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer Brasil? Bueno, hacen un tanteo diplomático con el secretario privado de Urquiza,
en Montevideo, que es Cuyás y Sampere, ¿no? Porque Urquiza comerciaba también privadamente con Montevideo, porque él era uno de los principales ganaderos boveros de Sudamérica. Algunos dicen, Vicente Sierra dice el más rico de la Argentina era Urquiza. Entonces hacen un tanteo para ver la posibilidad de que ante una guerra Urquiza se mantenga neutral. En una guerra entre Argentina y Brasil, Urquiza se rompa el juramento de ser el jefe de operaciones del ejército y se mantenga neutral. Ni siquiera le pedían que combata contra la Argentina, ¿sí? Urquiza, ¿qué contesta? Dice, ahí sí podemos leer, fíjate la que está en la página 186 de Petrocelli. A ver, si es esta, no. Esta no. Ahí está. Bien. Dice Urquiza, yo, capitán general de la provincia de Entre Ríos, parte integrante de la Confederación Argentina, general en jefe de su ejército de operaciones, que viese empeñada a esta, su aliada, la República Oriental, en una guerra en que por este medio se ventilasen cuestiones para ella debido a muerte, vitales a su existencia y sobre... O sea, está claro que él entiende completamente lo que está pasando, ¿no? Dice, cuestiones de vida o muerte vitales a su existencia y soberanía y que por consecuencia atañasen tan inmediatamente a la sección de mando, ¿cómo pues cree el Brasil? ¿Cómo lo ha imaginado por un momento que yo permanecería frío e impasible espectador a esa contienda en que se jugase nada menos que la suerte de nuestra nacionalidad o sus sagradas prerrogativas, sin traicionar a mi patria, sin romper los indisolubles compromisos que a ella me unen y sin borrar con esa ignominiosa mancha mis antecedentes? O sea, que él comprende no solamente la situación geopolítica de vida o muerte, sino que comprende cómo quedará él ante la historia si toma una decisión semejante, ¿no? Bueno. Ahora, sabemos que, como preguntaba... Acá, perdóname, a ver, acá le está diciendo, no, yo no voy a aceptar que me mancillen, ¿no es cierto? Claro. Acá está diciendo, ¿y por qué era? ¿Estaba subiendo de la factura de lo que iba a pedir? No, no lo sé, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Vemos que sí hay una gran comprensión de él, del momento geopolítico crucial de Sudamérica y también de cómo va a quedar, cómo hubiese quedado, cómo quedaría de él mantenerse neutral en el caso de que Brasil invada la banda oriental. ¿Sí? No, bueno, ¿cómo es que se llama esto, no? ¿Cómo le ponemos a este nombre? Porque el que nomina, domina. Y como decía el padre Castellani, el que no respeta las palabras no respeta el pensamiento. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, sabemos que Urquiza cambia de parecer, ¿no? Esto que pensaba, de golpe comienza a pensar otra cosa, ¿sí? Cambia de actitud y obra diferente. Urquiza termina aliado del Brasil, ¿sí? Lo que dice Cuyás y Sampere, que era el secretario de Urquiza en Montevideo, ¿no? En sus memorias, Urquiza dice que, Cuyás y Sampere dice que Urquiza ya le vendía cueros y carnes a las tropas anglo-francesas durante la invasión del Paraná. O sea, que él ya había cometido una traición en la guerra del Paraná, ¿sí? Hay una opinión de William Gore, que era el diplomático inglés en Brasil, que envía una comunicación a su cancillería. Esto también es un documento de altísimo nivel interno, ¿no? de Gran Bretaña, una comunicación a la cancillería, ¿no? Del diplomático William Gore, donde dice que Brasil lo habría sobornado a Urquiza con 30.000 libras esterlinas. ¿Sí? Y Sarmiento, otra opinión, una cuarta opinión, Sarmiento, que él va a ser futuro presidente de la Argentina, aliado de Urquiza, redactor de los boletines oficiales del ejército con grado de teniente coronel, va a redactar el parte de la batalla de Caseros en la habitación de Juan Manuel de Rosas para Urquiza, reconoce en una carta, la famosa carta de Juncal, que Urquiza le dijo a él verbalmente que el rey de Brasil mantenía la corona gracias a él, gracias a Urquiza. ¿Qué es lo que va a decir el canciller brasileño, ¿no? En una nota a Carlos Antonio López, ¿no? A López de Paraguay, al padre del mariscal Francisco Solano López, ¿sí?
Acá está, que es esto. estaba gobernando el país. Esta es. Le dice que, como había desconfianza mutua, ellos, los brasileños, desconfiaban de Urquiza, y Urquiza desconfiaba de los brasileños, ¿no? Por motivos bastante obvios a esta altura, le dicen que, le dice a López, ¿no? Paulino Suárez de Sousa le va a decir a López que ellos le han pedido un requisito a Urquiza. El requisito es que, para hacer el acuerdo, él se pronuncie previamente, públicamente, contra Juan Manuel de Rosas. Que busque el pretexto que quiera, que diga lo que quiera, pero que se pronuncie públicamente para que una vez que ha cruzado el Rubicón no pueda volver para atrás. ¿Está claro? Entonces acá dice Paulino Suárez de Sousa, obviamente otra vez estamos hablando de una nota a primer nivel internacional, el canciller brasileño con el presidente o no sé qué nombre tenían en el Paraguay en ese momento, ¿no? Con Carlos López. Le dice: voy a escribirle nuevamente a vuestra excelencia para comunicarle una nueva ocurrencia a Miguel de gran alcance. Entiendo que vuestra excelencia, como aliado del Brasil, debe ser comunicado de todo, porque mucho conviene que marchemos de acuerdo. A tiempo que se sospechaba que el general Urquiza desea emanciparse del pesado yugo de Rosas. Rosas está furioso contra Urquiza y se habla de una manifestación en Buenos Aires en la cual sería declarado traidor. Lo muy cierto es que Urquiza procura entenderse con el gobierno de Montevideo y con el Brasil. Acá le está mintiendo, él ya sabe que el acuerdo está en realidad. Corresponderemos a sus aperturas con la condición de que se declare y rompa con Rosas de manera clara, positiva y pública. Con la condición de que se declare y rompa contra Rosas de manera clara, positiva y pública. Si este rompimiento se verificase, Rosas está perdido, dice Paulino Suárez de Sousa. Entonces había que hacer un pronunciamiento del que era jefe de operaciones del ejército argentino para pelear contra Brasil, de que ahora va a pelear contra la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar un argumento, Bueno, ¿cuál va a ser el argumento? Hay dos decretos, ¿no? Se habrían leído en la plaza pública dos decretos, cosa que Pepe Rosa dice que tal vez no, que no hubo un acto público porque el pueblo no estaba muy de acuerdo. Esto está controvertido en la historiografía. Hay un primer decreto resumiendo el manejo de las relaciones exteriores, donde, bueno, con esta reasunción del manejo de las relaciones exteriores va a hacer los pactos que hace con el Brasil y con el Paraguay y con Corrientes, violando el pacto federal que impedía que las provincias firmantes hagan pacto por sí solos, pactos internacionales por sí solos, y en un segundo decreto cambia el lema, que era mueran los salvajes unitarios, ahora pone mueran los enemigos de la organización nacional. Mueran los enemigos de la organización nacional. ¿Qué es la organización nacional? Es achacarle a la Confederación Argentina que no dicta una constitución nacional escrita. Como decían los federales, el librito, digamos, el fetiche del librito. Inglaterra al día de hoy no tiene constitución. Y es grande, ¿no? O sea, Claro. que la grandeza de un país no tiene nada que ver con un papelito, ¿no? No, porque se manejan por tradición consuetudinaria y derecho consuetudinario y un montón de cosas que le da más firmeza. Obviamente que el haber roto con Roma los vació espiritualmente y eso genera una complicación que se está viendo hoy, ¿no es cierto? No se conoce que Urquiza haya pensado que la Constitución era tan importante como para hacer esto, ¿no? Un pronunciamiento de esta manera, para romper el juramento de ser el jefe de operaciones del ejército, para hacer un acuerdo con el enemigo de Argentina, que era Brasil. Recordemos que están rotas las relaciones diplomáticas con el Brasil cuando hace el pronunciamiento. Bueno, aparece Juan Francisco Segui, que escribe otras memorias. Juan Francisco Segui es abogado, secretario privado de Urquiza, quien todos suponen. Acá en Rosario tenemos un bulevar muy importante, que el bulevar Segui, es por él, por Juan Francisco Segui, que es el aparente redactor de la proclama, del pronunciamiento de Urquiza. Bueno, Segui va a decir que no sabían qué poner y él le recomienda a Justo José Urquiza que hable de la Constitución. ¿Está? Esto está en las memorias de Juan Francisco Segui.
Bueno, todas las provincias repudian a Urquiza, le dicen, hacen o sea, hacían cola para pegarle. Bueno, fue un polvorín en ese momento, lo trataba. Hay uno que le dice, yo no sé si era el gobernador riojano o catamarqueño, le dice, vil traidor vendido al oro brasileño, así lo llamaban en todas las calles de la patria, ¿no? Y va a ser se la jugó Urquiza, realmente se la jugó mucho en esto. Entonces aparece el primer tratado, ¿no? Ya el 29 de mayo, unos 20 y pico días después del pronunciamiento, hace un tratado con Brasil, Entre Ríos y el gobierno colorado de Montevideo. Dice, bueno, hacer salir de la banda oriental a Oribe. O sea, en realidad un tratado de guerra, una declaración de guerra tácita contra el Uruguay. El artículo 15 del tratado dice, si el encargado de las relaciones exteriores argentino reaccionaba, que era lo obvio, lo esperable, esto se tornaría una alianza, una guerra contra la Confederación Argentina. El artículo 17 de ese tratado reconoce los derechos adquiridos sobre los territorios, ¿no? El uti possidetis. Entonces Brasil, que tenía usurpadas las misiones orientales, se quedaba con las misiones orientales. Es como si hoy hace la Argentina un tratado uti possidetis sobre Malvinas. El que te está ocupando la casa se la queda. ¿Está? Bueno, el artículo 18, Entre Ríos consciente la libre... General Oribe. Oribe, mirá. Este era el presidente de la República Oriental del Uruguay. Bueno, en el artículo 18, Entre Ríos va a consentir la libre navegación del río Paraná a los buques brasileños, inclusive los buques de guerra brasileños. Y el artículo 23 proponía invitar al Paraguay. Bueno, Oribe le plantea a Rosas, acá está muy bien traída la imagen de Oribe, le va a plantear a Rosas como buen general, le dice, bueno, utilicemos el ejército que está sitiando Montevideo, o sea, el ejército del Uruguay, para cruzar el río Paraná y atacar Urquiza y desactivarlo. Rosas, no sabemos por qué, lo desoye. Algunos creen que Rosas no está muy convencido de que Urquiza va a hacer esto. Y propone, digamos, esperar un poco. Bueno, Entre Ríos invade Uruguay, para cruzar al Uruguay lo cruza la Armada brasileña, ¿no? Recordemos que desde Entre Ríos hasta Uruguay hay un río grande, que es el río Uruguay, uno de los ríos más grandes del mundo, lo cruza la escuadra brasileña al ejército de Urquiza. Entonces Oribe está acorralado porque comienzan a salir del sur los unitarios que están en el gobiernito de Montevideo. Desde el norte viene el duque de Caxias con el ejército brasileño, y desde el oeste viene Urquiza con el ejército de la Confederación Argentina, y termina capitulando. Él ordena combatir, se le dan vuelta algunos, bueno, y termina firmando la capitulación, ¿sí? Con esto cambia, digamos, le tuercen el brazo a la Confederación Argentina. Ahora las cartas fuertes, todas las chances de ganar la guerra, la tiene el Imperio de Brasil, ¿no? La tiene Pedro de Braganza y sus aliados. La Confederación Argentina, fíjense esto, Argentina le declara la guerra al Brasil. Para los que dicen que no hubo guerra, Argentina le declara la guerra al Brasil. Ya podía hacerlo desde marzo, lo hace en agosto del año 51, 1851. Con esto la Confederación Argentina pierde dos ejércitos. Pierde el ejército derrotado de Oribe y pierde el ejército acantonado en la Mesopotamia a cargo de Urquiza. O sea, es una debilitación muy importante. Y se firma el segundo tratado, ¿no? En noviembre del año 51, Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Montevideo firman un segundo tratado. El artículo 1 ratifica el eufemismo, le declaran la guerra no a la Confederación Argentina, sino a Juan Manuel de Rosas, que es el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Y hay un tercer tratado, entre Paraguay, Entre Ríos y Corrientes, donde Paraguay adhiere a todo esto, no manda soldados, pero manda caballos. Algunos hablan de que mandó 4.000 caballos, lo cual
en ese momento el caballo era el tanque de guerra de la época, ¿no? A cambio, Entre Ríos y Corrientes reconocerán la independencia del Paraguay. En el futuro sí ganan, ¿está? Cosa que termina pasando. Viene la batalla del Tonelero, donde es la primera vez que un buque a vapor brasileño bombardea la Confederación Argentina. Ahí luchan Grenfell, que es el almirante británico, la presencia de los británicos también acompañando. Y viene la batalla de Caseros, donde Rosas, algunos dicen, no me acuerdo, que Marcelo Gullo decía, por ahí Rosas ya está en un momento de agotamiento y de fatiga tan grande en lo que hoy podríamos denominar como un surmenage. Lo está esperando casi a las puertas de Buenos Aires, lo había desoído Oribe, va quedando solo, ¿no? Aparece Pacheco, que también se va, se le va Urquiza, desoye también, le presentan un plan, me parece que fue Martiniano Chilaver, que le dice, bueno, andate al sur y dejale tierra arrasada en Buenos Aires y rearmate en el sur, que era una vieja táctica que decía San Martín en su momento. Bueno, Rosas no, lo espera en Casero, que a las puertas de Buenos Aires. O sea, acá el que gana es Brasil. ¿Y quién gana la guerra? La guerra la gana el centro de interés principal, que es Brasil, claramente, ¿no? Vos sabés que el tema, vos lo nombraste a Chilavert. A Chilavert tiene una conversación en la batalla de Caseros con mi tatarabuelo, Lorenzo Lons, y a quien le da sus objetos personales, que estuvieron en mi familia hasta, debe estar en algún primo mío. Y era un hombre que era unitario, pero se da cuenta que el patriota era Rosas, y se queda hasta la última circunstancia. Cargaba las balas que tiraban, las volvían a recargar hasta que lo capturan. Lo espera a los soldados de Urquiza fumando un cigarro junto a un cañón. Y fue el hombre más claro, incluso militarmente, en esto. Por eso le dice a Rosas, bueno, retírate, deja, seguí y tratar de organizar. Yo creo que Rosas con los indios del sur hubiera podido organizar un contraataque. Sí. Difícil, en inferioridad de condiciones, pero no hubiese sido imposible. Sobre todo porque los indios confiaban en él y sabían que en el fondo los otros iban a arrasar y ya no iban a tener un amigo en Buenos Aires. Porque Rosas era un amigo del indígena. Y vos fijate, Mariano Rosas. Mariano Rosas, el jefe de los Ranqueles. Se hacía llamar Rosas él, porque había sido apadrinado por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Podría ser, es una de las historias contrafácticas, ¿no? Rosas, según reconoce Urquiza, Rosas combatió, dirigió personalmente el combate, fue herido en una mano, lo cual deja su honor a salvo, y firma la renuncia y parte al exilio, ¿no? Rosas parte al exilio. ¿Se entiende por qué se va a Inglaterra? Que siempre el reproche. Podríamos entrar en ese punto, es un punto muy misterioso, uno de los puntos más misteriosos de la historia argentina. A mí nunca me cerró, uno de los puntos de chico, ¿no? Que estaba en el secundario, no me cerraba eso, y allí estuvo. Hasta que apareció... Perdóname, ¿es cierto que pasó por la Santa Sede, que fue al Vaticano? Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta. Hasta que en estos tiempos, por lo menos llegó hasta mi conocimiento y algunos de los que estamos en este tema, que diversos historiadores vinculados a la familia de Pascual Echagüe, todos, por ejemplo, el santafesino José María Funes, que a su vez es nombrado por Pepe Rosa como uno de sus maestros, en un libro de Pepe Rosa lo nombra Funes como uno de sus maestros, descendiente Funes de Echagüe. Pascual Echagüe es quien lo acompaña a Juan Manuel de Rosas en su exilio, junto con otra comitiva, la hija y otras personas. Era a su vez había sido gobernador de Santa Fe y de Entre Ríos, Pascual Echagüe. También lo dice Milcíades de Echagüe, que fue funcionario en el Vaticano, distintas funciones importantes, fue teólogo de un concilio vaticano inclusive, Milcíades de Echagüe, y lo dice ahora el historiador Carlos María Zavalla, un buen historiador,
también descendiente de la familia Echagüe. Siempre lo habría sabido esta situación de que en realidad Juan Manuel de Rosas y Pascual Echagüe fueron al Vaticano, fueron recibidos por el Papa Pío IX, que ya los conocía, ellos lo conocían a Pío IX junto con Estanislao López, lo habían visto en Luján cuando él todavía no era Papa. Pío IX había venido a la Argentina. Sí, como era el cardenal Mastei Ferretti. Exactamente. Entonces ya tenían una relación. Esa relación se ve plasmada con posterioridad, porque fíjate que Milcías de Echagüe, inclusive vivió hasta el siglo XX, fue ahí, no sé si la palabra secretario, pero fue funcionario del Vaticano, del mismo Pío IX inclusive. Va a plantear que hay una reunión donde oficia, digamos, el Vaticano, digamos, podríamos decirlo así, de mediador, ahora que le quieran poner, donde Rosas con el Vaticano negocian con el Servicio de Inteligencia Británico, es decir, los verdaderos enemigos de Juan Manuel de Rosas. Y una pregunta, ¿no se podía haber quedado en el Vaticano? Porque en aquella época todavía existían los estados pontificios. O sea, se podía haber quedado en territorio de los estados pontificios. Claro, Pío IX fue el último papa que tuvo estados pontificios, ¿sí? Los terminó perdiendo él, de la mano justamente de Giuseppe Garibaldi, ¿no? Que uno de los que está en el cuadro de la batalla de Caseros, ¿no? El pirata Garibaldi. Y bueno, ahí habrían pactado una serie de puntos, inclusive hay artículos de esto, hay artículos de Zavalla contando esto, o sea que uno no está contando nada misterioso, sino que está escrito una serie de puntos en los cuales estos puntos implicaban, digamos, una cierta concordia, y sería para que no se persiga a los federales. Para que no se le persiga a los federales y se le permitan ciertos dineros que se le transmitan a Juan Manuel de Rosas, debido a que le expropiaron todo, lo dejaron sin nada. Y una serie de puntos más que están en estos muy buenos artículos de Zavalla. Ese es otro de las cosas que nadie entiende, cómo Echagüe, siendo la mano derecha, el mejor amigo de Juan Manuel de Rosas, vuelve a la Argentina y es nombrado ministro de guerra por Urquiza. Entonces, ¿cómo lo nombraron ministro de guerra? Es rarísimo, ¿no? Así que tenemos, bueno, ¿esto cómo se resolvería, no? Uno entiende. Si hubiese habido una tratativa en el Vaticano, esa tratativa debería haber alguna constancia. Y es de esperar que ahí sería fantástico, sea reservada, ¿no? Así que muchísimas gracias al doctor Jorge